Hay dolores que no hacen ruido. Se deslizan como el viento helado que atraviesa la piel sin pedir permiso, como esas lágrimas que no caen, pero que el alma recoge en silencio. ¿Alguna vez sentiste que reaccionas como si fueras esa niña herida, incluso siendo adulta? ¿Te has preguntado por qué repites patrones emocionales que te hacen daño? ¿Y si el origen de tu ansiedad o vacío está en una parte de ti que aún espera ser vista? En este video vas a descubrir cómo tu niña interior sigue influyendo en tu forma de amar, de relacionarte y de sentirte contigo misma. Quédate hasta el final para entender cómo sanar esa parte olvidada puede cambiar tu vida para siempre. Te mostraré señales claras de que tu niña interior aún está activa, y cómo empezar a liberarla. Son heridas que no sangran, pero que se esconden en cada gesto, en cada palabra que no se dijo, en cada emoción que se disfraza para no ser descubierta. Cargas invisibles que acompañan cada paso, como una sombra que nunca se despega. No tienen forma ni color en la superficie del cuerpo, pero dejan huellas profundas en el corazón. Quizás están contigo desde ese primer instante en que tus ojos buscaron abrigo en un mundo que parecía demasiado grande. Cuando creías que los adultos sabían todo, cuando tu inocencia era tu única armadura, tu refugio más puro. Y hoy, muchas de esas heridas siguen susurrando en lo más hondo de tu pecho, como si el tiempo no hubiera pasado del todo. Si alguna vez sentiste ese peso, si llevas dentro una tristeza antigua que no sabes cómo nombrar ni cómo soltar, quédate. Este video fue hecho pensando en ti. Quédate conmigo, porque al final te compartiré un ejercicio profundo para reconectar con tu niña interior. Si alguna parte de este contenido resuena contigo, si alguna palabra toca tu alma o te recuerda algo que viviste, te invito a darle me gusta y suscribirte. Este espacio está hecho para quienes están listos para mirar hacia adentro y comenzar a sanar. No vas a encontrar frases hechas ni soluciones mágicas. No se trata de borrar lo que duele, sino de mirarlo con ojos nuevos, con la calma de quien ha explorado sus propios laberintos internos. Carl Jung, profundo conocedor de la psique humana, dedicó su vida a entender esos silencios que habitan en lo más profundo del ser. Y si te quedas hasta el final, entenderás cómo aplicar esa sabiduría a tu propia historia emocional. No se conformó con observar lo que estaba frente a sus ojos. Quiso ir más allá, descender hasta las capas más profundas del ser, explorar ese terreno primitivo donde nacen nuestras primeras emociones, el amor, el temor, la pérdida y esa chispa que llamamos esperanza. Jung se adentró en la infancia, ese universo donde se forman las raíces invisibles que sostienen lo que somos. Y en ese viaje descubrió algo que puede transformar tu manera de entenderte. Lo que eres hoy no se define únicamente por tus elecciones conscientes. También eres el eco de aquella niña o aquel niño que fuiste, de lo que viviste, de lo que te faltó, y de las lecciones silenciosas que aprendiste para poder seguir adelante. No necesitas creer en cada palabra que digo. Solo te invito a quedarte conmigo hasta el final, a permitirte sentir, recordar y, sobre todo, entender que no estás roto. Estás herido. Y eso cambia todo. Porque estar roto suena a algo que ya no sirve, a un punto sin retorno. Pero estar herido es distinto, es una señal de que algo puede sanar. No se trata de revivir el dolor, sino de regresar con las herramientas que hoy tienes para rescatar esa parte de ti que quedó atrapada en el abandono, en la confusión, en el silencio o en el miedo. ¿Por qué el corazón se acelera cuando alguien se aleja? ¿Por qué aparece esa tristeza sin nombre cuando sientes que no te ven? Carl Jung solía decir que dentro de cada adulto vive un niño que recuerda, incluso si la mente consciente ha decidido olvidar. Esa niña, ese niño, guarda emociones que nunca fueron comprendidas, solo silenciadas. Hoy vamos a mirar a ese niño interior con firmeza, pero también con ternura. No para juzgar, sino para entender. Quédate hasta el final para descubrir cómo esa mirada compasiva puede cambiar tu forma de relacionarte contigo misma. Porque lo que no se reconoce, se repite. Y muchas de las batallas que enfrentamos hoy, en nuestras relaciones, en cómo nos valoramos, en la manera en que habitamos el mundo, no son conflictos nuevos. Son ecos de heridas antiguas que siguen resonando en lo profundo. A lo largo de este recorrido, te acompañaré a identificar las heridas más comunes que nacen en la infancia: el abandono, la traición, la humillación, la injusticia y la negación de quién eres. Nos apoyaremos en la mirada de Jung para darles nombre, para darles forma,
pero sobre todo, para resignificarlas. Y al final te guiaré en un ejercicio práctico para comenzar ese proceso de resignificación. Porque el inconsciente guarda las llaves de nuestra sanación, y solo al iluminar lo que ha permanecido oculto podemos recuperar el poder que alguna vez entregamos al miedo, a la dependencia, a esa necesidad de sentirnos protegidos en un mundo que, muchas veces, no supo cómo cuidarnos. La infancia, sí, puede ser el escenario donde se acumulan muchas sombras, pero también es el lugar donde, si miramos con atención, podemos reencontrar nuestra luz. No importa si tu niñez parece haber sido tranquila o si el dolor no surgió de un evento traumático evidente. A veces, la herida nace en el silencio de una madre que estaba físicamente cerca, pero emocionalmente distante. O en un padre que ofrecía todo, menos abrazos. Las heridas no siempre gritan. A veces susurran. Pero incluso esas pueden transformarse. No vengo a ofrecer soluciones mágicas ni promesas vacías. Sanar es un camino, un regreso a nuestras raíces con respeto, con paciencia, con compasión. Si decides aceptar esta invitación, no solo transformarás tu presente, también liberarás tu futuro de repetir, sin darte cuenta, un pasado que nunca elegiste. Nadie nos enseñó a sanar. Aprendimos a resistir, a aparentar fortaleza, a esconder el dolor detrás de frases que suenan bien pero no curan. Ya pasó. No fue tan grave. Hay que seguir adelante. Pero el cuerpo recuerda. Y el corazón también. Si tus reacciones aún llevan la voz de una niña o un niño herido, quizás ha llegado el momento de hacer algo distinto. No para revivir lo que dolió, sino para integrarlo. Para dejar de vivir desde la herida y empezar a vivir desde la libertad. Quédate conmigo. Este viaje apenas comienza. Y al final de este recorrido, te mostraré cómo dar el primer paso hacia una libertad emocional real. Lo que te ofrezco aquí no es solo un video. Es un refugio para tu alma. Un espacio donde puedes mirar hacia adentro sin temor, sabiendo que no estás sola, que no estás exagerando, que no estás perdida. Estás viva. Estás sintiendo. Y eso ya es un acto de valentía. Como enseñó Jung, el proceso de sanación comienza cuando dejamos de huir de nuestra sombra y nos atrevemos a reconocer a ese niño interior que aún espera ser visto. Permítete sentir, entender, recordar. No hay prisa. Solo presencia. Si decides abrir esta puerta, algo dentro de ti empezará a moverse. Tal vez no lo notes de inmediato, pero será profundo. Cambiará la forma en que te relacionas contigo misma y con quienes te rodean. Esa niña interior dejará de sentirse sola. Y eso, por sí solo, ya es el inicio de una libertad real. Lo que ocurrió en tu infancia no fue tu culpa. Puede parecer una frase sencilla, pero encierra una verdad que puede cambiarlo todo. Porque mientras sigamos culpando al pasado, a la madre, al padre, al destino o a la vida misma, seguimos entregándoles el poder sobre lo que somos. Jung decía que el inconsciente habla en símbolos, y que la verdadera libertad nace cuando dejamos de ser víctimas de lo que nos faltó y comenzamos a convertirnos en autores de nuestro propio camino. Este es tu momento. Quédate. Respira. Y empieza a escribir una historia distinta. Por eso este encuentro no es casual. Es una invitación a recuperar tu poder. No desde la rabia, sino desde la sabiduría que nace cuando miramos con profundidad. No desde el rechazo, sino desde una aceptación honesta de lo que fue, de lo que aún duele, de lo que sigue pidiendo espacio dentro de ti. Jung solía decir que no hay despertar sin dolor, pero también nos recordaba que el sufrimiento innecesario se disuelve cuando dejamos de resistir lo que ocurrió y empezamos a integrarlo. Ya basta de luchar contra lo que no puede cambiarse. Iluminar lo que duele no es debilidad. Es, de hecho, uno de los actos más valientes que puedes hacer. Porque sólo así descubres una nueva forma de caminar por el mundo, más libre, más fuerte, más tú. Si estas palabras han tocado algo dentro de ti, si sientes que algo se movió en tu interior, quiero invitarte, con toda la ternura que merece este proceso, a suscribirte a este canal, dale me gusta, compártelo con alguien que lo necesite y déjame tu comentario. No para sumar números, sino para que sigamos juntos explorando las capas del alma y resignificando lo que nos habita. Porque el primer paso para sanar es reconocer que mereces vivir desde la libertad, no desde la herida.
Quédate hasta el final para descubrir cómo empezar a escribir una historia distinta desde tu poder interior. Este espacio no te ofrecerá respuestas rápidas ni soluciones enlatadas. Aquí no hay recetas. Hay caminos. Aquí te invito a pensar contigo, a conversar con quien fuiste, a permitir que las emociones salgan a la superficie, aunque traigan lágrimas, aunque duelan. Porque reconocerte, después de tantos años escondido detrás de papeles y máscaras, vale más que cualquier éxito que te hayan prometido. Te propongo algo distinto. No escuches este mensaje solo con la mente. Escúchalo con el alma abierta, con ese rincón interno que sabe lo que duele aunque no lo diga. No tengas prisa por entenderlo todo ahora. Quédate. Respira lento. Permite que estas palabras acaricien esos rincones de tu historia que quedaron sin luz, porque tu historia merece ser escuchada, incluso si solo es por ti misma. No estoy aquí para señalar culpables ni para que te encierres en el papel de víctima. Este espacio es una invitación a la libertad emocional, a descubrir herramientas que te ayuden a comprenderte desde otro lugar. Porque cuando entiendes las raíces de tus reacciones, se abre ante ti un campo de posibilidades que antes ni imaginabas. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera libertad. Jung decía que todo lo que negamos dentro de nosotros se proyecta afuera como destino. Es decir, lo que no sanamos, lo repetimos. Y si no lo repetimos, lo transmitimos, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a quienes amamos. Por eso, este video no es solo para ti. Es para todos los que te rodean. Para esas versiones futuras de ti misma que merecen una vida más liviana, más consciente, más libre. Sí, este proceso puede doler. Y no voy a disfrazarlo. Habrá días en que el cansancio te visite, en que las dudas se asomen, en que el miedo te susurre al oído. Pero no temas al dolor que sana. Ese dolor no destruye. Limpia. Reordena. Transforma. Aquí, juntos, vamos a atravesar esa herida con amor, con conciencia, con compasión. Para que algún día puedas mirar hacia atrás y decir, estoy en paz, porque finalmente entendí. Sanar la infancia no significa olvidar. Significa recordar con lucidez. Es mirar a esa niña que fuiste y decirle, estoy aquí ahora, ya no estás sola. Y ese gesto, tan simple y tan profundo, puede cambiarlo todo. Porque cuando la niña interior se siente abrazada, la mujer adulta por fin puede descansar. Al terminar este viaje, no solo aprenderás a identificar tus heridas. Aprenderás a honrar lo vivido sin permitir que siga definiéndote. Aprenderás a soltar lo que ya no te sirve, a perdonar sin justificar, a reconstruirte sin perder tu esencia. Carl Jung decía que, hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, éste seguirá guiando nuestra vida, y lo llamaremos destino. Esta será la brújula que nos guiará. Porque muchas de tus decisiones actuales, muchas emociones que estallan sin explicación aparente, son señales de partes de ti que siguen en la sombra, no vistas, no comprendidas, no sanadas. Y la primera herida que vamos a explorar es la del abandono. Pero no es lo que imaginas. La herida del abandono es una de las más silenciosas, y también una de las más profundas. No siempre nace de la ausencia física de quien debía cuidarte. Muchas veces, aparece cuando el cuerpo está presente, pero el alma no. Jung nos enseñó que una niña que no fue mirada aprende a inventar formas extraordinarias de merecer amor. Y así, sin darnos cuenta, arrastramos hasta la adultez vínculos marcados por la dependencia emocional, por la necesidad constante de aprobación. Como si en cada relación viviera una niña hambrienta de afecto, esperando una señal, una mirada, una confirmación de que puede existir tal como es, sin tener que ganarse ese lugar. ¿Recuerdas algún momento de tu infancia en el que necesitabas consuelo y no lo recibiste? Haz el ejercicio. Cierra los ojos. Imagina el lugar. Escucha los sonidos. Siente el aroma de la cocina, la textura del suelo, las voces que te rodeaban. ¿Cuántos años tenías? ¿Qué querías decir y no pudiste? Permite que la emoción suba. No la frenes. Este es el inicio de una conversación profunda contigo misma. Y aquí estaré, guiándote paso a paso. No la juzgues. Solo siéntela. Luego, toma tu cuaderno y escribe, hoy reconozco que necesitaba, y deja que la frase se complete sola.
Esa simple oración es una puerta. El primer puente entre la herida y la compasión. El inicio de un diálogo con tu niña interior. Otra herida que deja marcas invisibles pero profundas es la de la humillación. Surge cuando, al mostrar nuestra vulnerabilidad, fuimos expuestos, ridiculizados o castigados. Muchos aprendieron que sentir era peligroso. Y entonces, una parte del alma se quebró, obligada a esconder su verdad, a disfrazar su esencia, a esforzarse antes de tiempo para no ser herida otra vez. La humillación no deja cicatrices en la piel, pero sí una vergüenza silenciosa que paraliza, que baja la mirada, que impide celebrar lo propio. Sanar esta herida implica devolverle a tu historia la dignidad que le fue arrebatada. Y para eso, a veces, es necesario escribirle una carta a quien te hizo daño. Como si aún tuvieras 5 años. No te detengas. Deja que las palabras salgan, aunque parezcan peligrosas, aunque la mano tiemble. Esa carta no es para la otra persona. Es para ti. Es tu espacio seguro. Tu altar íntimo. El lugar donde tu niña interior, por fin, puede decir lo que nunca se atrevió a pronunciar. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si una emoción se ha movido aunque sea levemente, te invito, una vez más, a escribir en los comentarios: hoy decido abrazar a mi niña interior. Hazlo con verdad. Hazlo como un pacto íntimo. No es una frase para agradar a nadie. Es tu primer paso hacia la libertad emocional. Dale me gusta, suscríbete y compártelo con quien esté listo para sanar. También existe la herida de la traición. Nace cuando alguien en quien confiabas rompió un pacto invisible, una promesa que no se cumplió, una acción que derrumbó la seguridad que habías construido. La traición deja una huella que, con el tiempo, se convierte en una coraza de desconfianza en la vida adulta. Jung decía que la sombra se alimenta de todo aquello que reprimimos para no sufrir. Y así, muchas veces aprendemos a vivir en alerta, a no confiar, a esperar el golpe incluso cuando la vida nos ofrece amor genuino. Por eso, te invito a escribir una carta, sin filtros, sin censura, a esa persona que quebró tu confianza cuando eras niña. Permítete sentir lo que surja, aunque solo sea por unos minutos. Esa expresión, aunque solo la lea tu corazón, es el primer paso hacia una reparación silenciosa. La herida de la injusticia también deja marcas profundas. Se forma en entornos rígidos, donde ser espontánea era motivo de corrección, donde la creatividad era ignorada, donde la curiosidad se apagaba poco a poco. A veces no hay un solo momento que lo explique, sino una colección de silencios, de miradas frías, de gestos que nunca abrazaron. Jung nos recordaba que alcanzar la luz no significa negar la oscuridad. Significa reconocer lo que fue reprimido. Y desde ahí, empezar a reconstruirnos. A veces, basta con mirar hacia atrás con honestidad y decir: yo también sufrí. Y eso, aunque parezca simple, ya es un acto profundamente transformador. Si la herida está borrosa, si los recuerdos se sienten fragmentados, no necesitas grandes gestos. Solo uno. Busca una fotografía tuya de cuando eras niña. Mírala con calma. Observa sus ojos, su expresión. ¿Qué necesitaba escuchar esa niña? ¿Qué sentía en silencio? Permítete llorar si lo necesitas. Porque ese acto de mirarte con ternura es el primer paso para recuperar tu humanidad. Esa chispa interior de la que hablaba Jung, que no tiene que ver con la perfección, sino con la autenticidad y la pureza de ser quien realmente eres. Pero hay una herida aún más sutil, casi imperceptible, la negación de la individualidad. Jung creía profundamente en el proceso de individuación, ese viaje del alma hacia su verdad más íntima. Sin embargo, muchas crecieron en entornos donde ser diferente era motivo de corrección, donde la espontaneidad debía ser contenida antes de que pudiera florecer. Y esa represión silenciosa deja marcas. Marcas que hoy podemos empezar a reconocer, no para culpar, sino para liberar. Adaptarse para ser aceptada. Moldearse para encajar. Es una de las pérdidas más silenciosas y más dolorosas. Piensa, ¿qué hacías de niña y dejaste de hacer para agradar a los demás? ¿Qué sueños callaste porque alguien los llamó ridículos? ¿Qué talentos enterraste para no incomodar? Esa niña que tuvo que transformarse para sobrevivir, hoy vive como una adulta que ha olvidado quién es.
que siente un vacío que no sabe explicar. Una nostalgia por sí misma. Jung lo decía con claridad, ser uno mismo es aterrador y liberador al mismo tiempo. Es el camino más profundo hacia la sanación. Muchos adultos caminan por la vida con una tristeza que no tiene nombre. Una sensación de no pertenecer a ningún lugar. Un cansancio emocional que no se cura ni con descanso, ni con logros, ni con cambios externos. Es como si algo se hubiera quedado atrás en el tiempo. Como si una parte de ti estuviera esperando, en algún rincón de la memoria, ser vista. Y no importa cuántos éxitos consigas, cuántos amores prometan quedarse, cuántas veces intentes ser suficiente, la nostalgia por ti misma persiste. Porque esa niña interior sigue esperando. No por perfección. No por respuestas. Solo por ser rescatada. Jung decía que sanar no es cambiar lo que pasó, sino darle un nuevo significado. Eso implica mirar la herida con los ojos que tienes hoy, con la fuerza que has cultivado, con la comprensión de quien sabe que el dolor, aunque fue real, ya no tiene que definir el presente. Te invito a hacer un ejercicio sencillo, pero poderoso. Cierra los ojos e imagina una habitación vacía. En una esquina, sentada en silencio, está la niña que fuiste. No digas nada. Solo acércate. Siéntate junto a ella. Abrázala con suavidad. Permite que sienta tu presencia. No hacen falta palabras. Solo el gesto. Solo el silencio compartido. Ese símbolo, aunque parezca pequeño, puede ser profundamente reparador. Hazlo cada noche durante algunos días. Observa cómo cambia tu forma de hablarte, cómo se suavizan las voces internas que critican, cómo algo dentro de ti empieza, por fin, a descansar. Jung nunca habló de una sanación lineal. Para él, sanar era un proceso hecho de ciclos, de símbolos, de sueños. Requiere mirar más allá de lo visible y descubrir la verdad que se esconde detrás de las máscaras. Todos usamos máscaras. La fuerte. La que cuida. La que nunca se equivoca. Muchas veces son armaduras heredadas de la infancia. Nos protegieron, sí, pero también nos encerraron. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esa coraza? ¿Quién eres cuando la retiras, aunque sea por un instante, y permites que tu vulnerabilidad respire? Cuando te atreves a quitarte la máscara, incluso en la intimidad de tu habitación, algo dentro de ti se relaja. Y en ese descanso comienza la verdadera sanación. Sanar no es hacer más. Es dejar de exigirte ser quien nunca fuiste. Es soltar el papel. Es permitirte ser incompleta, confusa, auténtica. Jung decía que cada persona debe encontrar su propio camino. Aquí no hay rutas trazadas. Solo invitaciones. Puertas que puedes cruzar o no. Pero cada paso que des, por pequeño que parezca, te acercará más a ti misma. Te invito a hacer un ejercicio sencillo, pero profundamente transformador. En los comentarios o en tu diario personal, completa esta frase, hoy decido dejar de cargar con, y escribe todo aquello que ya no te pertenece. Expectativas ajenas. Culpas heredadas. Máscaras que no son tuyas. Escribir es el primer paso para soltar. Porque cada herida de la infancia puede convertirse en una fuente de poder si decides atravesarla con conciencia. Jung lo decía con claridad, no hay transformación sin dolor. Pero el encuentro contigo misma, aunque parezca solitario, es también el más liberador. Estás aquí porque estás lista. Tal vez no lo sabías hasta ahora, pero lo estás. Lista para dejar de buscar afuera y empezar a mirar hacia adentro. Recuerda, las heridas de tu infancia no te definen. Son partes de ti que aún esperan ser reconocidas. Y cuando aprendes a verlas con claridad, dejan de controlarte. Ya no son tu prisión. Se convierten en capítulos de tu historia. Y tú, por fin, vuelves a ser la autora. Jung sabía que la sanación no ocurre solo a través de ideas. Ocurre a través de símbolos que hablan directamente al alma. Por eso introdujo el concepto del sí mismo, una totalidad mucho más amplia que el ego, una conciencia integrada donde las partes fragmentadas de tu ser pueden reencontrarse. Lo que duele no es solo lo que te hicieron. Duele también lo que creíste a partir de eso. Una niña abandonada no solo siente la ausencia. Construye una creencia silenciosa,
no soy suficiente para que se queden. Y esa creencia, aunque no se diga en voz alta, moldea tus vínculos futuros. Incluso si ya eres adulta. Incluso si todo afuera ha cambiado. Pero tú puedes cambiar lo que hay dentro. Puedes empezar ahora. Por eso, la verdadera sanación no es solo emocional. Es simbólica. Es cognitiva. Es el acto de cuestionar lo que aprendiste sobre ti misma a través del dolor. El arquetipo de la niña herida no es solo una metáfora. Es una presencia viva en el inconsciente colectivo. Todas llevamos dentro una niña que aún sueña, que aún teme, que aún espera ser abrazada. Y mientras esa niña no sea escuchada, la herida sigue activa. Aunque el adulto que muestras al mundo parezca exitoso, independiente, fuerte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando algo bueno llega a tu vida, aparece una parte de ti que duda? Que se sabotea. Que se aleja justo cuando el amor empieza a tocar lo profundo. ¿Por qué, a veces, huyes de quien te quiere? ¿Por qué temes tanto a la cercanía, al punto de levantar muros invisibles sin darte cuenta? Jung explicaría que tu niña interior aún no cree que el amor sea seguro. Porque la herida sigue abierta. Y mientras no aprenda que ya no necesita protegerse, el inconsciente seguirá repitiendo el mismo patrón. El inconsciente no entiende de calendarios. No obedece al tiempo. Solo responde a lo que no ha sido sanado. No importa cuántos años tengas, cuántos diplomas hayas colgado en la pared, cuántos logros acumules. El inconsciente no responde a eso. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en que te entiendes a ti misma. Solo reacciona ante emociones no resueltas, ante recuerdos antiguos que nunca fueron mirados con profundidad. Por eso los patrones se repiten. No por terquedad, sino por una lealtad silenciosa al trauma. Es como si una parte de ti se hubiera prometido no volver a sufrir. Y para cumplir esa promesa, prefiere evitar, desconfiar o marcharse antes de ser rechazada. Freud, aunque centró gran parte de su teoría en la sexualidad infantil, también vio en la infancia la raíz de muchos comportamientos adultos. Pero Jung fue más allá. Él afirmaba que la sanación ocurre cuando iluminamos nuestras sombras y traemos a la niña herida al presente consciente. Eso no significa explicar la herida una y otra vez. Significa integrarla. Porque muchas personas pueden contar su historia con detalle, analizarla, nombrarla, pero siguen reaccionando como si ese dolor estuviera ocurriendo ahora. La verdadera transformación no es entenderlo todo. Es que el cuerpo y el alma se sientan seguros para soltar la armadura. Y aquí es donde el cuerpo también habla. Jung fue uno de los primeros en reconocer que el inconsciente no solo se expresa en los sueños, sino también en los síntomas físicos. Dolores persistentes, fatiga constante, insomnio o malestares digestivos pueden estar profundamente conectados con emociones reprimidas desde la infancia. Por eso, una sanación auténtica no puede dejar de lado al cuerpo, que actúa como contenedor de memorias emocionales no resueltas. Detente un momento. Piensa. ¿Cuántas veces sentiste que no podías ser tú misma? ¿Recuerdas alguna escena de tu niñez en la que tu forma de expresarte fue ignorada o castigada? Jung diría que esa vivencia sigue viva en tu inconsciente. Y mientras no la enfrentes, seguirá tiñendo tus relaciones, afectando tu capacidad de confiar, de mostrarte, de disfrutar. Si esto resuena contigo, te invito a respirar profundo y escribir en los comentarios: hoy elijo expresarme con libertad. Deja que esa frase se convierta en un pequeño ritual. Una forma de devolverle la voz a esa niña que un día fue silenciada. Jung introdujo la idea de que la psique necesita símbolos para sanar. Por eso, muchos bloqueos emocionales no se resuelven con lógica, sino con imágenes internas, con metáforas, con rituales personales que hablan directamente al alma. Algo tan sencillo como dibujar la casa donde creciste o escribirle una carta a tu yo de 5 años puede abrir canales de sanación que años de silencio no lograron mover. La terapia no siempre ocurre en un consultorio. A veces sucede en la vida cotidiana, en gestos simples que el corazón reconoce como actos de amor propio. Una de las heridas más silenciosas es la de la niña que tuvo que salvar a sus padres. Jung explicó que muchos adultos aún cargan con el peso de haber sido mediadores del dolor o del caos emocional de sus cuidadores. Cuando una niña ve a su madre llorar o a su padre fuera de sí,
Muchas veces asume, sin saberlo, el rol de protectora. Eso crea una herida de sacrificio silencioso. Un pacto invisible de cuidar a los demás a costa de sí misma. Sanar, en este caso, implica decir en voz alta, no soy responsable del dolor de los otros. Si esto resuena contigo, escríbelo, coméntalo, susurralo al oído de tu niña interior. Ese es el primer paso para devolverle la inocencia que nunca debió perder. Cuidarte a ti misma, amarte de verdad, no es egoísmo. Es una declaración de dignidad. El amor propio del que hablamos aquí no es maquillaje ni autoestima inflada. Es un amor que nace de mirarte con honestidad, sin negar nada, sin disfrazar el dolor, que puede decir, sí, me dolió. Sí, a veces tropiezo. Pero aquí estoy, viviendo, aprendiendo, reconstruyendo mi historia. Jung decía que dentro de cada persona hay una herida primaria, y que solo al reconocerla, podemos empezar a sanar de verdad. Esta herida aparece cuando dejamos de ser quienes somos para convertirnos en lo que el entorno esperaba. Esa fractura emocional puede ser tan profunda que dejamos de escuchar nuestra voz interna y empezamos a vivir desde una identidad prestada. Sanar es volver a esa voz y decirle que puede hablar otra vez, que puede volver a ser. El encuentro con la propia sombra es un acto sagrado. Jung afirmaba que el alma comienza a sanar cuando el adulto se convierte en el protector que la niña necesitaba. No se trata de corregir a la niña que fuiste, sino de escuchar, por fin, lo que nunca pudo decir. El proceso de individuación, tal como lo entendía Jung, no es un destino final. Es un viaje que nunca termina. Es el camino en el que dejas de vivir para agradar a otros y comienzas a habitarte desde tu centro, desde lo más profundo de tu ser. Es una travesía que, sí, a veces se siente solitaria. Porque no se trata de encajar en moldes, sino de recuperar esa forma original de tu alma que alguna vez se perdió para sobrevivir. Y no es fácil. Habitar tu autenticidad puede dar miedo. Porque implica soltar la piel vieja, dejar de complacer, desafiar expectativas y aceptar que, a veces, el precio de ser tú misma es la incomprensión de los demás. Pero también es el mayor regalo que puedes darte. Porque cuando dejas de luchar por encajar y empiezas a construir tu mundo interior, el mundo exterior ya no tiene poder para expulsarte. El viaje hacia el sí mismo comienza con gestos pequeños. Pero cada uno de ellos te acerca a casa. No necesitas transformar tu vida de un día para otro. A veces, basta con un instante de honestidad. Una decisión silenciosa de dejar de ignorarte. Una pregunta valiente al despertar, ¿qué necesito hoy para sentirme viva? A veces, la respuesta será descanso. Otras, será llorar lo que nunca se lloró. Y otras, será celebrar tus sueños, aunque nadie más los vea. Hay un ritual sencillo que te invito a probar. Antes de dormir, coloca tu mano sobre el pecho, cierra los ojos y respira profundo. Imagina que le hablas a la niña que fuiste, como lo haría el padre más tierno. No el que exige, sino el que protege y comprende. Dile, estoy aquí contigo. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Estoy aquí para abrazarte cuando tengas miedo, para escucharte cuando quieras llorar. Hazlo durante algunos días. Verás cómo, poco a poco, tu cuerpo empieza a relajarse, tu mente se suaviza y tu alma recupera un sentido de pertenencia que no depende de nadie afuera. Este ritual puede ser el comienzo de una sanación profunda. Porque cuando te reconoces, cuando te acompañas, cuando te hablas con ternura, algo dentro de ti vuelve a casa. Jung insistía en que la transformación real no es rápida ni lineal. Es lenta, espiralada, a veces caótica. No esperes avanzar en línea recta. No te juzgues por volver atrás. Cada vez que regresas a ti, incluso con el dolor a cuestas, estás un paso más cerca de la integración. Este viaje es tuyo. Nadie puede recorrerlo por ti. Pero aquí, en este espacio, no tienes que hacerlo sola. Recuerda, tu niña interior no pide perfección. Solo presencia. No necesita respuestas complejas. Solo quiere ser vista, validada, sostenida por los brazos de tu adulta consciente. Virginia Satir, terapeuta familiar, decía que el contacto humano esencial es ser reconocido y aceptado.
Y cuando empiezas a hacer eso contigo misma, la ansiedad se calma, el cuerpo descansa, la culpa se disuelve. Detrás de cada defensa, detrás de cada máscara, hay una necesidad legítima. Tal vez aprendiste a hacerla fuerte porque nadie pudo sostener tu vulnerabilidad. Te explico cómo esa máscara de fortaleza puede estar ocultando una herida que aún espera ser reconocida. Pero ahora puedes hacerlo tú. Y eso cambia todo. Tal vez te convertiste en quien siempre ayuda a todos, porque aprendiste que tu valor estaba en servir, en estar disponible, en sostener. Pero hoy, desde tu madurez, puedes hacerte una pregunta diferente. ¿Quién soy cuando dejo de intentar ser útil para los demás? ¿Quién soy, sin los roles que aprendí, cuando solo busco ser auténtica? Permítete soñar. Soñar sin permiso, sin función, sin deberes. Solo por el simple hecho de que tu alma merece espacio para imaginarse libre. Porque cuando te das ese permiso, algo dentro de ti empieza a florecer. Y ese florecimiento no necesita aprobación. Solo necesita tu presencia. Gracias por llegar hasta aquí. Si sentiste que este mensaje fue para ti, suscríbete, deja tu me gusta, compártelo con quien lo necesite y cuéntame en los comentarios cómo conectaste con tu niña interior.